Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la grave situación de salud que vive Alemania, donde se registró una nueva cifra récord de contagios diarios de COVID-19, superando por primera vez los 50.000 nuevos casos. La canciller Angela Merkel convocó una reunión urgente con los primeros ministros de cada uno de los estados federados para discutir una respuesta a la escalada de muertes e infecciones que amenazan con desbordar las unidades de cuidados intensivos. Los principales virólogos de Alemania dicen que si no se aceleran las vacunaciones, será necesario volver a implementar medidas de cierre y aislamiento. El Parlamento alemán, recientemente nombrado, debatió hoy la respuesta ante la crisis. Es la primera gran crisis del recién constituido Bundestag. La cuarta ola de infecciones de COVID le impacta de lleno en su tercera semana de legislatura. Una tarea difícil también para Olaf Scholz, vicecanciller en el gobierno saliente y probable futuro canciller alemán. El virus sigue entre nosotros y amenaza la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso es muy importante tomar todas las medidas para estar seguros que podremos proteger la salud de todos en nuestro país. Aún con tanta gente vacunada, la situación no es buena, sobre todo porque hasta ahora no han hecho uso de la opción de vacunación suficientes ciudadanos. Algunos políticos consideran que no va lo suficientemente lejos. Señor Scholz, creo que usted, como probable futuro canciller, por fin se ha sumado a la discusión, por fin dice algo. Pero tengo que decirle una cosa, eso ha sido más una descripción de la situación que una declaración política contundente. Con un ejecutivo en funciones, los partidos que intentan formar un nuevo gobierno presentaron un proyecto de ley que se debatió en el Parlamento. Menos del 68% de las personas que viven en Alemania están completamente vacunadas y en algunas partes del país se está ejerciendo presión sobre los ciudadanos no vacunados. Los nuevos casos de COVID ya registran nuevos máximos históricos y con esta tendencia crece el temor de que el sistema sanitario pueda verse desbordado. Bien, nuestra analista política Ana Plasencia ha estado siguiendo paso a paso ese debate en el Parlamento alemán para nosotros. ¿Qué tal, Ana? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Bueno, se disparan los contagios en Alemania. Uno pensaría que a estas alturas ya los países saben cómo lidiar con la pandemia. ¿Qué estaba en la agenda hoy en el Bundestag? ¿Qué es lo que se debatió concretamente? Bueno, se debatió y se presentó ese nuevo proyecto de ley, Javier, elaborado por los 3 futuros partidos de coalición en Alemania, entre socialdemócratas, liberales y verdes. En definitiva, es un paquete de medidas destinado a intentar frenar esa cuarta ola de pandemia que registra un número de contagios, lo acabamos de escuchar, que no habíamos visto ni siquiera en los peores momentos de la pandemia hace aproximadamente un año. Entre esas medidas se incluye, por ejemplo, la reintroducción de los test gratuitos que ahora se podrán adquirir, por ejemplo, en farmacias, y también se quiere impulsar como sea esas vacunas de refuerzo, en un primer paso en hogares de ancianos, pero también en ciertos grupos de trabajo como profesores y personal sanitario, y luego acelerar como sea también esa vacuna de refuerzo para el resto de la población. También se quiere, y es una medida polémica, ampliar esa llamada norma 2G y que no sea cada estado federado, son 16 en total los que la apliquen o no, de hecho ya hay muchos que lo están haciendo, sino que haya más consenso a nivel político, una especie de estructura, más de medidas más concretas que valgan para todos. Vamos a recordar esa norma 2G, es decir, que los vacunados y los recuperados son los que pueden entrar en restaurantes, en pubs, en discotecas, en teatros, museos, etcétera. También se quiere introducir y sobre todo controlar mejor el testeo en el puesto de trabajo. Como ves, Javier, todo ello medidas que ya comentabas tú, se van a comentar y debatir también en esa reunión de emergencia la próxima semana, el jueves, entre el Gobierno central y los ministros federales. Y mientras tanto, Ana, el gran tema que hemos visto también en otros países, la vacuna sigue sin ser obligatoria en Alemania. ¿Qué situación vemos en ese sentido? Brevemente, si puedes. Es decir, sí, así es. La vacuna sigue sin ser obligatoria porque carece de base legal. Vacunarse aquí es una decisión muy personal y voluntaria. La disposición a vacunarse en este país, ya lo hemos escuchado, es bastante más baja en comparación con otros países en Europa, como por ejemplo Malta, Portugal, Italia, España, Irlanda, Islandia, solo por ponerte algunos ejemplos. Alrededor del 67% de la población alemana tiene la pauta completa de vacunación. Son sobre todo, no solo los no vacunados y especialmente los jóvenes, entre ellos los niños, los que más están contagiando ahora con esa variante Delta de coronavirus. Dicho en una frase, nos espera nuevamente un duro invierno
y lo que se quiere evitar a toda costa es un nuevo confinamiento como el que vimos el año pasado. Ana Plasencia con el análisis de la grave situación de COVID-19 en Alemania. Muchísimas gracias, Ana. Hasta la próxima. A ti.